Este es Canal Capital. Hola, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy tenemos aquí en el estudio al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez para hablar del plebiscito, de la campaña por el no que él está liderando. Pero antes de comenzar a hablar sobre ese tema, presidente, yo le quiero preguntar, usted al Canal Capital, pues creo que no venía y me dijo que se sentía muy extrañado de estar por aquí. Y entiendo que nos tiene bloqueados en Twitter. Después de esta entrevista, ¿nos desbloquea? Yo no sabía lo del bloqueo, Claudia, pero lo revisamos. Yo creo que la última vez que me hizo una entrevista Canal Capital fue algún debate con el juez Baltasar Garzón. Pero agradecido con usted. Bueno, no, pues ojalá vuelva más seguido. Pero usted dijo que líder de la campaña el no. Pero usted es un líder de la campaña del no. Pero quiero decirle esto, la campaña el no es de Álvaro Uribe. Inclusive hay muchos colombianos que disienten de mi persona, que también están por el no. Sí, vimos la columna de Jaime Castro en Semana, por ejemplo. Y quiero decirle a los televidentes y a los amigos del sí, solidariamente, que los del no también queremos la paz. Lo que pasa es que pensamos que unos acuerdos donde no se castiga a los mayores delincuentes son unos acuerdos que generan mal ejemplo. Bueno, vamos por partes. Usted propuso ayer un debate del presidente Santos con los del no, pero sin usted. ¿Por qué? Por una cosa, Claudia, porque muchas personas piensan que esto es una rencilla de Álvaro Uribe contra el presidente Santos. Y ese debate debe ser para que se toquen todos los temas de los acuerdos, lo que hay, la sustancia de las 297 páginas. Porque esto no puede ser ni una rencilla de Álvaro Uribe contra Santos, ni la propaganda del gobierno, ni las presiones del gobierno. Esto debería ser un tema argumental. ¿Ya recibió respuesta? No, el doctor de la calle dijo que un diálogo civilizado. Nosotros hemos dialogado mucho con el doctor de la calle y nunca oyeron nuestros puntos de vista. Inclusive llevamos alternativas a todo ese tema del artículo 60, el narcotráfico, etcétera. Nunca el doctor de la calle tomó en cuenta nuestros argumentos. El doctor de la calle y el presidente Santos dijeron que este acuerdo no es perfecto, pero que fue lo mejor que pudieron lograr. Y yo digo, bueno, usted también hizo un acuerdo de paz con los paramilitares que no fue perfecto, pero supongo fue lo mejor que usted pudo lograr. Entonces uno dice varias cosas al respecto. ¿Qué cree usted que usted hubiera podido lograr mejor para que fuera un acuerdo más cercano a la perfección? Yo creo que si el presidente Santos hubiera cumplido lo que dijo en 2010, de continuar unas políticas, póngale faltantes a mi gobierno, errores, el país iba mejorando en seguridad, en inversión, en política social, yo creo que el país estaría en paz. Se habrían desmovilizado todos los integrantes de estos grupos, seguramente los cabecillas en La Habana o en Caracas. Él lo eligieron con unas banderas, cambió totalmente. Por ejemplo, usted me dice el acuerdo que yo hice con los paramilitares. Los cabecillas fueron a la cárcel hasta 8 años. Mis críticos decían, es que 8 años para los paramilitares es muy poquito, y hoy dicen 0 cárcel para la FARC. Yo no les permití elegibilidad política, ni partido político, porque hay que permitírselo a los máximos cabecillas de la FARC. Pero es que cada vez que usted dice eso, presidente, pues yo digo, pero ¿por qué dice eso si todos sabemos que si los paramilitares no fueron elegidos, no fue porque Álvaro Uribe y su gobierno no lo planteó, sino porque la Corte Suprema dijo ni por nada? O sea, ¿cómo se les ocurre? No, estás equivocada. La Corte Constitucional no moduló sino 2 temas de la Ley de Justicia, Paz y Reparación. Nosotros exigimos que tenían que entregar el dinero ilícito para reparar a las víctimas. Lo decía el texto de la ley. Y la Corte dijo el ilícito y el lícito para reparar a las víctimas. Entonces, ahí hay otra diferencia. La FARC, me estoy refiriendo a los textos y a la sentencia de la Corte Constitucional. Pero después usted mismo lo dijo, presidente, sí, la Corte arregló, y en una entrevista de hace tiempo a Oscar Iván Zuluaga... ¿Qué hizo la Corte?
Déjeme terminar la otra modulación de la Corte. Mi tema es, la Corte no permitió lo que ustedes habían propuesto, que era darle participación política a los paramilitares. Perdón, la Corte no se refirió a eso porque eso no quedó en la ley. La Corte no tenía que juzgar eso porque eso no estaba en la ley. Yo nunca pretendí cambiar las reglas de elegibilidad política que prohibían que los grandes delincuentes fueran elegidos. ¿Sabes otra cosa que corrigió la Corte? La Corte dijo que el tiempo en realito no se podía contar como parte del tiempo de cárcel. A los mayores delincuentes de la FARC ni un día de cárcel, elegibilidad política, no se arrepienten, no piden perdón. Eso genera mal ejemplo, eso no genera reconciliación. Pero, presidente, usted muy bien sabe que hubo un video que sacó hace un par de semanas, un noticiero, en el que está usted diciendo, ya no hablando de los paramilitares, sino hablando de las FARC, pues que sí hay que aguantar un poco de impunidad para que ellos entren a hacer política, pues que bueno, pues que tocará por la paz de Colombia. Usted lo dijo. ¿Me permite referirme a eso? Claro. Primero, yo hice 1000 esfuerzos por la paz, pero siempre puse unas condiciones. Esas condiciones se llamaron los inamovibles. Porque es que un día dice, Uribe no quiere la paz, es que es guerrerista, es paramilitar. Y al otro día dice, no, es que tiene envidia. Porque Santos sí la firmó y él no. Yo no habría firmado esto. Y yo puse las condiciones que se llamaban inamovibles. Mire ese video. El gobierno mío fue público, no tuve misterios, autoricé muchas personas para buscar el acuerdo humanitario, liberar los secuestrados, etc. En ese video tengo una conversación telefónica donde me están planteando hipótesis. Entonces yo estoy hablando de hipótesis. Yo nunca acepté la elegibilidad política de los responsables de delitos de lesa humanidad, ni del narcotráfico, ni de esos delitos. Finalmente nunca se ofreció y todo quedó en los textos legales, estimada Claudia. Ahora, si esos esfuerzos que hicimos, como el que hice con el presidente Chávez, cuando aceptamos una zona de encuentro en la cordillera vallecaucana para liberar a los secuestrados, por propuesta de la Unión Europea, crearon equívocos, hombre, los hice de muy buena fe, pero siempre hubo condiciones que se llamaban inamovibles. Bueno. El video está ahí, pues. Pero también está el resultado de ese gobierno, que nunca permitió eso y que no. Es que a mí en todas partes me proponían esa discusión. Y entonces yo hacía la discusión académica y entraba en la discusión y oía argumentos y los daba, como los di en esa conversación telefónica, pero nunca se aceptó. ¿Usted cree que usted hubiera podido hacer un acuerdo de paz con las FARC a través de alguno de tantos intentos y enviados como Henry Acosta, sin haberles ofrecido la posibilidad de ser elegidos, sin haberles ofrecido la posibilidad de alguna cuota de impunidad? ¿Usted cree que usted hubiera sido capaz de hacer eso? Hablemos de cuotas de impunidad, lo que se llama en los acuerdos de paz el balance entre paz y justicia. Por ejemplo, la ley nuestra de justicia, paz y reparación no llevó a la cárcel a los rasos del paramilitarismo ni a los rasos de la guerrilla, pero sí llevó a la cárcel a los cabecillas. ¿Dónde está la cuota de impunidad? Ahí va una. Y la segunda, no los llevó a 20 o 30 años, sino a 8 años. Y a mis críticos les parecía que 8 años para los paramilitares era muy poco. Y hoy dicen que para la FARC no debe haber un solo día. Me preguntas, mira que una cuota de impunidad se había, no esta impunidad total, que es la que genera mal ejemplo y que nos puede causar un problema, que el acuerdo quede vulnerable y en algún momento se caiga. ¿Tú estás al tanto de lo que pasó en El Salvador? Sí, claro. O sea, las maras que hay hoy en día en El Salvador no son resultado del mal acuerdo, son resultado de otro tema. Porque a mí me dicen, no, pero mire, este acuerdo tiene el apoyo de todo el mundo. ¿Cómo van a decir ustedes que es vulnerable jurídicamente? Entonces yo digo, mire, el de El Salvador en el 93, que tuvo un perdón total a todos los delitos, incluida lesa humanidad, todo el mundo lo apoyó y se acaba de caer. ¿Cómo le parece? Y se está hablando de que eran, en un país de 6,5 millones de habitantes eran 30.000 guerrilleros. Aquí hace 6 años quedaron 6.800. Y hoy hay en ese país más de 70.000 integrantes de las maras. Pero es que el presidente de la República dijo esto, que nosotros en el Centro Democrático mentimos, que porque decimos que va a haber impunidad para los violadores de niños. Es un delito de lesa humanidad y le voy a decir por qué hay impunidad. En principio el acuerdo dice que no hay amnistía para los delitos de lesa humanidad, pero si usted lee el artículo 60 encuentra lo siguiente,
Si la FARC lo reconocen, no van un día a la cárcel. Y además el artículo 36 les da elegibilidad política ilimitada. Para nosotros eso equivale en la práctica a la amnistía. Es una amnistía no declarada, pero con los mismos efectos. Bueno, pero también hay que decir que ese mismo artículo dice que si no lo reconocen pueden ir hasta 20 años a la cárcel en caso de ser encontrados culpables. O sea que ahí la ventana de la impunidad es cero. No, pero yo no creo que eso permita justificar que porque reconocieron un delito que además fue un hecho notorio, no vayan a la cárcel y que en cualquier caso les den elegibilidad política. Cuando uno habla, presidente, con las víctimas, porque esto es que no vayan a la cárcel y que a cambio de eso hagan unos trabajos en unas condiciones de libertad restringida. Cuando uno habla con muchas víctimas, y yo lo he hecho de manera muy juiciosa, uno encuentra que las víctimas le dicen a uno, mire, nosotros ya hemos sacrificado mucha justicia, en este país ya hay mucha impunidad, el acuerdo no nos va a dar más impunidad que la que ya tenemos porque en este país la justicia no funciona, yo al menos quiero saber la verdad. Entonces, ese tribunal de la verdad que van a crear por el acuerdo de paz, al menos me va a permitir saber por qué pasó, dónde están los restos, etcétera. Entonces, estoy dispuesto, el hecho de que vayan a la cárcel ya no me devuelve lo que me quitaron. Si pueden reparar de alguna forma, pues que reparen, pero ya no me devuelve lo que me quitaron, el hecho de que vayan a la cárcel. Eso no es tan fundamental para las víctimas, presidente. ¿Por qué es tan fundamental para las no víctimas? Le voy a decir por lo siguiente. Una pregunta larga y compleja. Voy a organizar la mente para responderle. Primero, la Ley de Justicia, Paz y Reparación exigía verdad. Eso ha permitido clarificar muchos casos de asesinatos, de desaparecidos. La verdad autorizaba reducir la pena, pero no eliminarla. La Corte Penal Internacional, aquí viene un problema, en el artículo 77 exige reclusión para estos delitos de lesa humanidad. Y en un artículo que creo posterior, que creo que es el 110, dice que si hay verdad puede haber reducción de la pena, pero nunca eliminación. Ahí le contesto un tema jurídico que eso nos deja con un riesgo hacia el futuro. Y le voy a contar otra cosa, mire, que entonces unas víctimas dicen eso, que la cárcel. Usted me ha dicho que hay una restricción efectiva de la libertad. Primero, yo creo que eso es declarativo porque si al mismo tiempo van a ejercer representación política, ¿cuál va a ser la eficacia de esa restricción? Pero no está claro, ¿no? Todavía, porque eso depende de una de las leyes del Fast Track en la que usted como senador va a tener la oportunidad de participar. Perdón, ¿usted cree que una ley puede modificar eso? ¿Una ley implementaria después de que esto quede en la Constitución? Pero mire qué dice la misma justicia transicional. Dice que eso es una sanción simbólica. Y una sanción simbólica no es adecuada. Y cuando no hay sanción adecuada, no hay justicia. Y como el tema nosotros lo hemos querido manejar con argumentos, el gobierno ha dicho que eso lo hace el país, que es miembro de la Corte Penal Internacional, en virtud del margen nacional de discrecionalidad. Perdón, si tú lo comparas contra la legislación interna, también la estamos violando. ¿Por qué? Porque Colombia tiene 140.000 presos que en promedio han cometido delitos menos graves que la FARC y ellos tienen un castigo y la FARC no lo va a tener. ¿Cómo manejas eso en el derecho interno? Pero para las víctimas, esto, el tema del perdón, de la reconciliación, y con eso termino. En ninguna parte de las 297 páginas la FARC pide perdón. Pero han venido pidieron hace 2 días a las víctimas de los diputados del Valle. Dijeron otra cosa. Dijeron que habrían causado mucho sufrimiento, pero que habían tenido que hacer eso. En las 297 páginas no piden perdón, no expresan arrepentimiento. Y has visto los videos donde ellos se burlan de los colombianos que les piden, oiga, por favor, pida perdón, exprese arrepentimiento. Entonces, cuando no hay castigo, se genera mal ejemplo. Mira el narcotráfico. ¿Qué le pasó a mi generación? Era un país indulgente frente al narcotráfico. ¿Cuántos se metieron allá y en qué terminó el país? Mira lo que estamos hoy, 200.000 hectáreas de coca, 200.000 hectáreas. Entonces eso genera mal ejemplo, Claudia. Y además cuando no hay perdón, cuando no hay expresión de arrepentimiento, no se genera espíritu de reconciliación.
sino más indignación. Me gusta que hable del espíritu de la reconciliación, porque usted ahorita decía que esto no se puede volver en una rencilla de Uribe contra Santos y viceversa, y otra de las frases que ha hecho yo no Carrero... estoy diciendo viceversa, yo estoy diciendo que... Solo Uribe contra Santos. Sí, bueno, sí, yo he sido cuidadoso en eso. Bueno, y otra de las frases que ha hecho Carrera es que Uribe está ranchado en que no va al acuerdo porque él no ha podido perdonar el asesinato de su padre. Yo quisiera oír su reflexión acerca de eso. Yo no habría aspirado ni a la gobernación de Antioquia, ni al Senado, ni a la presidencia de la República. Te voy a contar esto. Cuando mataron a mi padre, a los meses, me dijo el presidente Betancur que por qué no presidía la Comisión de Paz de Antioquia, y lo hice. Y fui testigo, como actor en esa comisión, del proceso de buena fe del presidente Betancur, que fracasó por mala fe de la FARC. Y te cuento otra historia. Fui compañero de Braulio Herrera en el Senado, él era representante de la FARC. Y estaba Iván Márquez en la Cámara. Betancur les dio todas esas oportunidades y siguieron en la FARC secuestrando y asesinando. El gobierno no los protegió debidamente, ellos siguieron matando y esos factores produjeron el exterminio de la UP, que no se ha visto sino un lado, la falla del Estado. Y te digo otra cosa, cuando yo fui gobernador de Antioquia, al final, llegaron los 2 diputados de la UP y me dijeron, venimos a agradecerle que aquí nos protegieron. ¿Y por qué no lo dicen públicamente? Y me dijeron lo siguiente, me dijeron porque nos mata la FARC. Entonces, yo habría podido, Claudia, en la presidencia, hacerme el de la vista gorda, como lo dice Salud Hernández, los paramilitares estaban acabando con la FARC. Llegué a combatir a ambos. Y llegué a combatir a ambos a sabiendas de que los paramilitares podían acabar con la FARC para no crearle un daño institucional al país. Pero, más adelante le hablo de la parapolítica, del proceso 8000 y de la FARC política. Yo no sé si nos va a quedar tiempo de hablar de todo eso, presidente, pero la pregunta fue si usted ya perdonó. Claudia, ¿tú crees que yo hubiera participado en la Comisión de Paz del presidente Belisario Betancur? Pero es que la respuesta es fácil, ¿sí o no? No, Claudia, perdón. Hay hechos muy elocuentes. Asesinan a mi padre y yo participo meses después como presidente regional en Antioquia de la Comisión de Paz del presidente Betancur. ¿Eso es un sí? Esa es la pregunta tuya sobra. Me la hicieron muchas veces cuando yo era candidato a la presidencia, a la gobernación de Antioquia, y si a mí me moviera el rencor, la venganza, no aspiraría a estos cargos de mi patria. Tengo argumentos que me preocupan. ¿Por qué no poder decir sí, presidente? Antes de que se nos acabe el tiempo. No, porque yo tengo un cuestionario aquí. No. ¿Por qué no poder decir sí? Claudia, muchas veces en la vida lo he dicho. Y esos son los temas que hoy están produciendo en los electores unas reacciones sentimentales, reflexivas, apasionadas, llámelas como quiera. ¿Usted cree que si usted dice sí? Y no argumentales, Claudia. No, pero es que eso también hay que hablar porque esto también se trata del acuerdo, presidente. Tú estás muy joven. Sí, cuando matan a mi padre en el 83, pero no voy a discutir más el tema, me lo perdonas. Yo creo que hay hechos que son más elocuentes que las palabras. Televidentes, cuando asesinaron a mi padre en 1983, respetada Claudia, el presidente Betancur me dijo a mí que si presidía la Comisión de Paz de Antioquia, y yo lo hice. Y fui testigo de todos los esfuerzos del presidente. O sea, eso es un acto de perdón. ¿Sabe qué me preocupa hoy? Este país hizo un esfuerzo en el proceso 8000 y en la parapolítica. En el proceso 8000 muchos fueron a la cárcel por haber financiado la política con el narcotráfico. En la parapolítica, unos fueron a la cárcel justamente, otros injustamente, por relaciones con los paramilitares. Aquí tengo los artículos donde no hay una sola sanción a los servidores públicos que hayan servido a la FARC. Para que no aparezca yo especulando, ruego a los televidentes leer numeral 1, artículo 16, página 263, numeral 1, artículo 21, página 266, numeral 3, artículo 28, página 272, parágrafo del artículo 40, página 278. Esto le da mal ejemplo al país.
Presidente, cuando usted hace la campaña por el no y se encuentra gente como el joven de Buenaventura, que hace unos días lo increpó y le dijo palabras más, palabras menos, como, mire, ustedes vienen aquí a decir que el no, pero ustedes se van a la comodidad de Bogotá y nosotros nos quedamos aquí con el conflicto. Entonces, se molestan las personas y no ha sido el único. ¿Usted qué piensa? Primero, yo pasé 3 años de la gobernación de Antioquia con las comunidades. Mi vida de senador con las comunidades, 8 años de la presidencia de la República con las comunidades. Lo que hace que deje la presidencia, he ido muchas veces a Buenaventura. Ellos saben que nunca los he abandonado y hoy no tengo nada que ofrecerles. Segundo, me ha dado mucho gusto en esta campaña oír a ese joven y a todos los que en los auditorios han aparecido a disentir de mi persona. Los he escuchado con todo respeto y además les he contestado con argumentos. Y a él le contesté una cosa, le dije, mira, por respeto a tu generación, yo extradité casi 1.200 personas por narcotráfico, para que no les dijeran a los jóvenes que eran hijos de un país paria. Y además extradité 14 cabecillas del paramilitarismo. Y entonces le agregué a ese joven, hoy la FARC, el cartel de cocaína más grande del mundo, le suprimen la extradición, como se la suprimieron en su momento a Pablo Escobar, y eso le hizo un daño al país. No tienen castigo interno, no les exigen el dinero para reparar a las víctimas. Dice que hay que reparar materialmente, ¿no? Perdón, no le exigen el dinero y eso va a hacer de cuenta el Estado. Dice el acuerdo que deben reparar materialmente a sus víctimas. No hay a lo largo de las 297 páginas un solo compromiso de la FARC de poner el dinero, y el presidente de la República avaló eso, porque él dijo, y está documentado en los medios, que la plata se le habían gastado en la guerra, palabras textuales. Bueno, y el doctor Humberto de la Calle ha dicho que no les han encontrado la plata, y hay una discusión, ¿qué va a pasar con ese dinero? Porque el fiscal, y lo ha dicho, y apoyo lo que dice el fiscal, dice que quedaría vigente la acción de extinción del dominio. Y por ahí en un artículo dice que si les encuentran un bien mueble o inmueble adquirido ilícitamente, procede la acción de extinción. Pero aquí le tengo el otro artículo, porque he sido muy cuidadoso de estudiar bien esto, el artículo 6º, página 260, donde dice que la amnistía prevalece sobre cualquier otra acción. Entonces, con la prevalencia de la amnistía sobre cualquier otra acción, y en cualquier otra acción cabe la acción de extinción del dominio, ¿qué van a hacer para quitarles el dinero? Pero además, el dinero que no entregan para reparar a las víctimas, lo van a utilizar para la política, a distorsionar más la política. Va a quedar la mermelada de los congresistas de plata menuda, lo van a utilizar para comprar armas. Mira lo que nos va a tocar, Claudia, un plebiscito en que la FARC, cuando la FARC no habrá empezado a desarmarse, no habrá empezado a concentrarse. Nosotros ya vivimos las elecciones del 2014 amenazando. Pero ya no están usando, o sea, si usted ve el número de muertos hoy en día en Colombia comparado con el de hace 4 años, es inferior. Si uno ve el número de soldados que llegan heridos al hospital militar, pasaron de 2.000 soldados al año cuando empezó este gobierno y en épocas de su gobierno, a 200, que muchos de ellos ni siquiera llegan ahí por heridas de guerra y del combate. Hay unos números que muestran que algo mejor está pasando, ¿o no? En los años de la seguridad democrática, este país pasó de casi 30.000 asesinatos a 15.000. De ahí para acá se ha reducido muy poco. Pasó de casi 3.000 secuestros a 120 el último año, y así sucesivamente. Mira lo que pasó con el asesinato de periodistas. Pasó de 15 a 1, yo habría querido 0, a 1. Pasó de líderes sindicales, de 376 en el último año, quise que hubiera 0. Todavía hubo 19. Pero te digo una cosa, Claudia, no engañemos al país. Sí, se han reducido unos delitos, no por acción del Estado, sino por indulgencia frente a la FARC. Pero han aumentado otros. Tienen dominado el país con extorsión, microtráfico, y han subido de 47.000 hectáreas a 200.000 hectáreas de droga. ¿Qué necesidad van a tener de asesinar? Sí, están consiguiendo, o de secuestrar, si tienen dominadas muchas regiones del país. ¿Sabes qué me pasó hace 2 días? Me llaman de la Cruz Nariño y de San Pablo Nariño, me dicen, no vengan aquí, ya nos amenazó el ELN,
no podemos hacer política por el no, y entonces los de la FARC que actuaban aquí están con el ELN, con los brazaletes del ELN. Yo no creo que eso sea paz, Claudia. Hay un montón de desafíos que tiene este país, presidente, pero muchas personas que no están, que ven los mismos inconvenientes que usted ha enumerado del acuerdo, dicen, aún así vamos a votar por el sí, porque el otro escenario, ¿cuál es? El otro escenario es volver a lo que había, que no era bueno tampoco. Usted, que vuelvo y le digo, lidera o es parte de la campaña por el no, que propone votar el no, ¿cuál es el otro escenario para Colombia? ¿Qué es lo bueno para Colombia de volver a lo que había? Primero, yo creo que lo que había hasta 2010 el país iba mejorando, sustancialmente en seguridad, en inversión y en política social. Compara los indicadores de la economía del momento que nosotros dejamos la confianza de inversión con lo que hay hoy, que le pone serios cuestionamientos a este acuerdo. Y además te digo una cosa, a mí me parece muy grave llevar esto a la Constitución con dos elementos adicionales que no hemos hablado. El órgano de justicia que aquí crea, de inteligencia, de protección a la FARC, que les protejan la vida, lo acepto, se necesita. Pero a ese órgano le dan la atribución de supervisar empresas privadas de vigilancia, de supervisar a lo que llaman las hojas de vida de los funcionarios públicos y de supervisar a lo que llaman los enemigos de la paz, que así nos dicen a los amigos del no. A mí me parece que eso es chavismo, castrismo. Me parece que no solo las normas de expropiación, sino la motivación en las 297 páginas que queda en la Constitución, nos va llevando por una economía chavista desastrosa. ¿Usted ¿Sabes de qué verdad cree, presidente, ¿sabes que qué le agradezco a la FARC? Déjame, tú me preguntaste que cuál es la otra alternativa. Claro. Déjame, te lo digo. ¿Sabes qué le agradezco a la FARC? Que ellos han confesado que ellos tienen una agenda de socialismo siglo XXI. Y en los videos dicen que esas zonas de concentración serán enclaves socialistas del fracasado socialismo de Venezuela. Tú me dices que volver a lo que había. En el 2010 íbamos bien, por eso eligieron a Santos, que era el candidato nuestro, y a eso renunciaron. Entonces ahora dicen, no, si no aprobamos el plebiscito, es volver a la guerra. Confunden la seguridad con la guerra. Sí, y después dice uno, por favor, si no se aprueba el plebiscito, reorienten los acuerdos. Dicen, no se puede, no se puede. Y uno dice, la Constitución y la Corte Constitucional han dicho que si gana el no, el presidente no pierde. Bueno, pero entonces, Claudia, pero entonces ¿cómo sería el escenario, presidente? Usted me dice digamos que gane el no. Sí. Al día siguiente, digamos, usted sería un triunfador, ¿verdad? No, porque, claro, porque usted está, esa es su bandera en este momento. No. Entonces, usted tendría realmente la responsabilidad de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya ganamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo plantea usted ese escenario? ¿Usted va y se reúne con Timochenko y le dice, vamos a negociar esto ahorita con otras condiciones, o vayan, devuélvanse para La Habana, o armemos aquí en alguna parte una mesa de negociación? O sea, ¿cómo es ese escenario? Primero usted me dijo que la alternativa que teníamos era muy mala. Y yo creo que el país venía con todos mis defectos y faltantes, mejorando sustancialmente en el 2010. Gana el no. Lo primero que dijeron, no puede ganar el no porque es la guerra. Nosotros decimos, la seguridad no es guerra. La misma FARC dice, no estoy interesada en volver a la guerra. Nosotros decimos, gana el no, reorienten los acuerdos. El gobierno dice, no se puede. La Constitución y la Corte Constitucional dicen, sí se puede, porque el presidente no pierde la facultad de negociar o de renegociar. Entonces dice, no queremos. Entonces uno dice, para eso está la comunidad internacional, que les diga, por favor, la comunidad internacional que ha intervenido tanto en esto, en ese momento debería decirles, por favor, no se levanten de la mesa, busquen cambiar estos acuerdos. Y también hay la posibilidad de un nuevo gobierno en el 2018. Y nosotros inclusive hemos detallado tanto esto, que hemos dicho, si gana el no, no levanten la mesa, sigan los diálogos, reorienten esto. La FARC no tiene tantas ganas de paz, no lo ha dicho en todos los discursos, entonces ¿por qué no permite reorientar los acuerdos? Concéntrenlos, pero no donde haya narcotráfico. Bueno, cada quien tiene que evaluar la posibilidad de creer en que eso es posible, no donde haya corredores de frontera a Venezuela, que cumplan con el cese de todos los delitos,
incluido el cese de narcotráfico e incluido el cese de extorsión. En esas condiciones, dele garantías a los de aquí y a los de La Habana. Y viene un tema, Claudia, las Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas de la democracia han sido sometidas a un tribunal de FARC. Nuestras Fuerzas Armadas no han sido... Pero, presidente, perdóneme, pero el mismo comandante del Ejército y comandante de las Fuerzas Armadas ha dicho, eso no es así, nosotros estamos contentos con el acuerdo, nosotros estamos tranquilos porque la justicia transicional que venga para nosotros no se diseñó en La Habana. Entonces, y usted dice, no es cierto, pero le está diciendo el comandante del Ejército, entonces no le creemos al comandante del Ejército, al comandante de las Fuerzas Armadas. Yo respeto inmensamente a las Fuerzas Armadas de Colombia, entre otras cosas, porque han sido subalternas de los gobiernos elegidos democráticamente. Aquí esto es lo que les ha dicho el gobierno, yo discrepo por esto. Primero, este gobierno los trató de actor político y al terrorismo también. Eso fue válido en América Latina, donde hubo insurgencias civiles armadas contra dictaduras militares. Aquí finalmente hemos tenido narcoterrorismo contra una democracia que ha sabido corregir sus errores y limitaciones sin claudicar al terrorismo. Lo someten a ese tribunal en iguales circunstancias. Y cuando llegue un militar a ese tribunal, un policía, tiene que pensar esto: como me pueden absolver, me pueden mandar 20 años para la cárcel. La única manera de evitar ese albur va a ser confesar un delito, así no lo hubiera cometido. A nosotros nos parece que eso es injusto y un precedente muy grave, consecuencia de que ganar el no. Ojalá el gobierno recapacitara. Bueno, déjeme el comandante de la Fuerza Pública ha dicho otra cosa, no lo ve como, no lo interpreta como usted lo está diciendo. Déjenlo concluir. Hay un proyecto en el Senado presentado por el Centro Democrático que propone un alivio judicial a los integrantes de las Fuerzas Armadas sin someterlos a la justicia transicional y sin impunidad. ¿Sabe eso por qué no avanza? Porque el gobierno no permite. Ojalá esa alternativa el gobierno la permitiera si gana el no. Aún en el evento de que no gane el no. Usted dice que hay elecciones en el 2018 y que ustedes son una opción política. Esa alianza de la que ya se habla, del actual vicepresidente Germán Vargas Lleras, como candidato a la presidencia con vicepresidente Iván Duque, que es senador de su partido, el Centro Democrático, ¿en qué está? Yo no sabía de eso. Entre otras cosas, el Centro Democrático se perfilan 3 precandidatos, el doctor Oscar Iván, Iván Duque y el doctor Carlos Holmes. Pero le voy a decir una cosa, usted es muy inteligente, lo interpreta, Claudia. Mire esto. Un candidato dice: tengo reservas sobre los acuerdos, pero voto sí. Enseguida lo eligen y encuentra un país ingobernable que le cambiaron la Constitución. Tema del cual hay que hablar, ojalá tengamos un minuto. Voy a reformar esto y le van a decir: si usted votó sí. Qué cosa tan complicada. ¿Sabe qué mérito tienen Iván Duque, Carlos Holmes y Oscar Iván, que han venido haciendo una gran campaña argumental diciendo por qué no? O sea, ¿usted no permitiría que ninguno de los candidatos de su partido se alíe con Germán Vargas Lleras? Esto es, primero, el tema no es usted no permitiría. Bueno, pues es que usted es el papá. No, aquí se está haciendo un esfuerzo político institucional de la mayor importancia. Y yo creo que ellos tienen un gran mérito y vamos a ver el proceso que dice y qué alianzas habrá, etcétera. Lo cierto del caso es que aquí hay un compromiso muy grande. Aquí hay un compromiso muy grande. ¿Por qué no me contesta? Gane el sí o el no, evitar que este país sea un segundo chavismo, porque para allá lo llevan la situación económica, los nuevos impuestos que vienen, la desconfianza, lo que queda en la Constitución, para allá nos llevan. Castro y Chávez empezaron con el campo, lo expropiaron, pusieron a esos pueblos a aguantar hambre, después siguieron con la industria, con toda la economía, perdieron todos los empresarios y perdieron todos los trabajadores. Usted sabe que me preocupa, ya que me hablaba el doctor Germán Vargas. ¿Qué van a hacer en todos los candidatos que voten por el sí? Si ganan la presidencia, encuentran el país ingobernable porque estas 297 páginas quedan en el bloque de constitucionalidad. Déjeme decirle esto a los televidentes. Los acuerdos de Ginebra son para reducir la crueldad. Se hicieron en 1949
después de las 2 guerras mundiales, nunca se hicieron para elevar estas 297 páginas los diferentes temas a rango constitucional. El gobierno, Colombia siempre cumplió con esos acuerdos. La FARC no, porque la FARC asesinó personas en hospitales, secuestró personas que iban en carros de Naciones Unidas, secuestró aviones comerciales, utilizó seres humanos como explosivos, con collares bombas. Cuando hubo una violación de derechos humanos en las Fuerzas Armadas, el ánimo de cumplimiento del Estado colombiano llevó a que esas personas fueran a la cárcel. La FARC nunca cumplió. Y el premio que les dan es utilizar los acuerdos de Ginebra, excediendo su alcance legal, para subir a la Constitución con alcance inmodificable estas 297 páginas. Sí, y van a volver al país ingobernable. Estas son interpretaciones, la suya muy respetable, pero hay otras que con los mismos documentos tienen unas interpretaciones totalmente opuestas. Última pregunta, que ya nos volamos de tiempo, presidente. Le puedo dar un validador para que no sea ni el uno ni yo, ni el otro ni yo. La Cruz Roja ha dicho que solamente el Comité Internacional de la Cruz Roja ha dicho que en procesos de paz se pueden invocar los acuerdos de Ginebra, porque no son para procesos de paz, sino para mitigar la crueldad en épocas de enfrentamiento. Entonces resultó eso que usted dice, y resulta que el Comité de la Cruz Roja Internacional dice lo único es para mitigar crueldad si hubiera un nuevo enfrentamiento, no para llevar el alcance de género a la Constitución. Y en todo caso la Cruz Roja está apoyando este proceso y ha sido la que traslada a los guerrilleros de un lado para el otro. Sí, pero no le está dando el aval jurídico. Como tampoco, pues porque tampoco le corresponde hacerlo. Ni tampoco puede Ban Ki-moon dar el aval jurídico, porque miren lo que les pasó en el Salvador. Dijeron en el 93 que estaba muy bien y se les acabó de caer. Y finalmente la Corte Penal Internacional es independiente, hace parte del sistema de Naciones Unidas, pero es independiente del secretario general. Le decía que última pregunta, presidente, porque ya le pregunté, no, qué tristeza, ya le pregunté, porque usted me trajo más al tema político que al de argumentos, pero está bien. Usted es muy hábil y ha mostrado todos sus argumentos y eso está bien también. Pero ya le pregunté si gana el no, ¿qué pasaría? Y ya me respondió. Si gana el sí, muchos podrán decir, bueno, Uribe perdió, porque Uribe era el del no. Y como han dicho muchos, se le acabó el combustible o el caballito de batalla a Uribe, porque Uribe sin FARC no tiene política que hacer. Yo quiero que usted me hable de eso y de qué va a hacer si gana el sí. Bueno, Claudia, mire, primero, yo tengo 64 años. He trabajado por este país 128 años, de día y de noche. Algo mejoró Antioquia cuando yo fui gobernador. Bastante mejoró Colombia cuando fui presidente. Ayer todavía sacamos una ley tan importante en el Senado, ya va para Cámara, para que cuando un colombiano, al cumplir la edad, no tenga que esperar 1.150 semanas, sino 800, para que le fíen la pensión y siga pagando lo que le haga falta. O sea que los temas por el país son muchos. Ganó el sí, que perdió Álvaro Uribe. Mire, yo soy un accidente, yo soy un accidente. Yo la conciencia la tengo tranquila, no tengo afán de vanidades personales, menos a esta edad. Lo que tengo es gratitud con el país. Me preocupa apenas se tropiecen con esa constitución nueva, con esa ingobernabilidad. Me preocupa el futuro del país. Apenas se tropiecen con más impuestos y que paralizaron la economía. Y mis compañeros tienen que seguir trabajando en el evento de que gane el sí, para construirle a este país una muralla que impida que nos lleven como nos quieren llevar a una segunda versión de Venezuela. ¿Usted me dejaría narrarle al final cuando usted lo tenga en consideración? Ya estamos en el final, pero ya que me dice lo de Venezuela y castrochavismo y no sé qué, digo, bueno, Juan Manuel Santos es la oligarquía de este país. ¿Dónde está la comparación con Chávez y con el castrochavismo? Juan Manuel Santos es que... la oligarquía de este país. Esto es... Bueno, él lo ha dicho además en entrevistas. No hay cosa que más le haya servido a los comunistas en el mundo que los oligarcas que posan de izquierda. Eso ha sido una... Pero él no posa de izquierda, él dice yo soy de derecha. Eso ha sido
una constante en la historia de la humanidad. Que este gobierno no tenga esa doctrina, la ha permitido. Mira cómo lleva la economía. Cuando Hollande llegó en nombre del socialismo a una tasa impositiva del 75%, se tuvo que devolver. Aquí la subieron ya al 72%. Tú le preguntas a un empresario serio, súmeme predial, industria y comercio, renta, CRE, patrimonio, Sí, 4 por mil. Sí, eso es cierto. Y mira viene una reforma tributaria precisamente para tratar de corregir eso. Peor, porque ahora entonces le van a sumar a más impuestos a las clases medias y populares y acabaron los incentivos de inversión. ¿Sabes en cuánto recibí yo el endeudamiento cuando Santos era ministro? En el 54% del PIB. Lo bajé al 43% y está nuevamente en eso. Le puedo contar para terminar algo que me pasó en La Guajira. Deme, vea. Yo estuve hoy hace justo 21 días en Villanueva y una señora me contó que su hijita fue reclutada por la FARC. La violaron, la obligaron a entregarle el cuerpo a los cabecillas y embarazada la obligaron con fusil al cuello a abortar. Usted no sabe lo que oír esa historia. La señora me dice, la niñita volvió a la casa. Me preguntó, mamá, ¿los van a castigar? No hay castigo. Al contrario, los pueden elegir a Timochenko hasta la presidencia de la República, etc. Mamá se arrepienten, pide perdón. Al contrario, hay videos donde ellos se burlan de los colombianos que les piden arrepentimiento y perdón. Entonces la niña dice, mamá, así no hay reconciliación, así se causa más indignación. A mí me conmovió eso. Yo por eso he venido, yo no soy el jefe de la campaña, él no. Sería un irrespeto a muchos colombianos que no están de acuerdo conmigo y que quieren votar por el no. Yo soy una de las personas que defienden no y creo que le iría mejor a este país. Con esto termino y le doy todos los agradecimientos a usted y a Canal Capital. Termino con esto. Le va mejor a este país con un no, que obligue a reorientar los acuerdos, que con un sí, que suba los acuerdos a la Constitución, los vuelva inmodificables, nos condene a un país ingobernable, a una economía asfixiada y probablemente a una segunda Venezuela. Ese sí que es un panorama bien preocupante. Eso es lo que me preocupa del sí, mi persona no. Bueno, ese es el colofón que resume muy bien los argumentos para promover el no. Yo le agradezco, presidente Álvaro Uribe, que haya venido hasta aquí, a pesar de los resquemores que pudiera haber tanto con el canal como con mi persona. Sí, hubo mano. Yo estuve allá en la mano y todo. Ay, cuando usted me preguntó lo de mi papá y eso, yo le debí contestar con lo de Holman Morris. No. Con todas las dificultades que he tenido con él. Y llegué a la Corte Suprema y no tuve ningún inconveniente en que fue lo que hicimos en una conciliación. Mire, ¿sabe por qué yo sí, pero una cosa es lo que usted le ha pasado con Holman Morris y otra lo del padre, ¿usted sabe por ¿no? qué yo no le gasto tiempo al odio? Porque es como la vaca en el pantano. Mientras más patalea, más se atolla. ¿Usted cree que yo voy a gastarle tiempo al odio? No, yo le tengo que gastar a los argumentos para combatir este peligroso acuerdo. Yo pensé que cuando volvió a decir lo de la pregunta que le hice sobre su padre, me iba a contestar ya sí o no sobre si perdonó o no perdonó. Le voy a dar otra respuesta. Yo no le gasto tiempo al odio, Claudia. Gástele tiempo a un sí ¿sabe o a por un qué? no. ¿Sabe por qué? El odio afecta la imaginación, le quita a uno la alegría, lo apereza, y por estar uno remascando el odio, no se pone a estudiar estos acuerdos, que hay que seguir estudiándolos para combatirlos con argumentos. Bueno, muchas gracias. Estamos voladísimos de tiempo, presidente, se lo agradezco, vuelva cuando quiera. A usted muchas gracias y al canal. Bueno, señor. Y a los televidentes. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.